Y les doy la bienvenida a todas las personas que ya se sumaron a este encuentro. Este es nuestro tercer webinar de la Red Pride Connection 2024. Para quienes no me conocen, mi nombre es Javiera García, soy directora de proyectos y programas de diversidad, equidad e inclusión de Pride Connection y Factor Diverso. Y hoy día estoy contenta, la verdad, porque estamos cerrando, como les comenté en un principio, justamente el mes de la infancia, que es agosto. En Chile se celebra todos los años, el segundo domingo de cada mes. Y vamos a estar hablando sobre los desafíos de la crianza siendo parte de la comunidad LGBTI+. Tenemos dos familias invitadas que ya les voy a presentar desde ya. Pero antes de eso les quiero comentar, por supuesto, el contexto y el origen del Día de la Niñez, cosa que podamos entender también, porque hoy día estamos hablando de justamente de las infancias, de las familias homoparentales, lesbomaternales, y podamos entender también cuáles son los primeros principios que protegen justamente a las infancias y también qué es lo que nosotros vamos a resaltar sobre los desafíos que tenemos todavía para poder entregar derechos y protecciones a niños, niñas y adolescentes. El Día de la Infancia, como bien saben, desde 1924, que comenzaron a aparecer los derechos del niño en este caso, en ese momento, proclamado por la ONU, comenzaron a desarrollar un montón de instancias e iniciativas a nivel global. Pero luego, en 1954, la ONU también proclama ya directamente el Día Universal del Niño en ese momento, que hoy es el Día de la Niñez o el Día de la Infancia, para que podamos comenzar a reflexionar sobre los derechos, sobre los sistemas de protección, los sistemas de educación y también de salud que podemos entregarle de manera gubernamental y también como sociedad a nuestras infancias y a nuestras adolescencias. Tal como les comenté, el 11 de agosto de este año celebramos el Día del Niño y la Niña, pero todavía seguimos en agosto, por lo tanto nos parecía interesante poder levantar este tema. Creemos que todavía existen muchos desafíos que se ven enfrentados en el mundo laboral y también a nivel personal y familiar. Y por lo mismo, hoy día, como les comenté, trajimos a dos familias y quisimos invitarlas especialmente para poder conversar sobre este tema. La primera familia que ven también en pantalla justamente es a Inés y a Ro. Inés Espinosa y a Rosana Malchuk, que junto a su hijo Max tienen una historia también que está basada justamente en el amor, en el respeto. Ellos nos van a contar un poquito, no me quiero adentrar en la historia de ustedes, porque la verdad es que la primera pregunta justamente va a ir basada en que ustedes nos puedan contar un poco sobre su historia. Hay quienes ya las conocen, porque por supuesto siguen su historia también a través de redes sociales, como nos contaban al principio, desde el punto de vista de los influencers, pero principalmente ellas han enfrentado en distintos desafíos en la medida que tuvieron también a su hijo Max, una vez que nace su hijo, fueron detectando algunas barreras, algunos desafíos como familia lesbo-maternal. Por lo tanto, hoy día vamos a explorar también cuál ha sido su experiencia, cuál ha sido el rol, cuál también han sido elementos facilitadores, pero también muchos elementos que les han traído a ustedes desafíos como familia para poder directamente resguardar los derechos de su familia lesbo-maternal, pero también sobre de su hijo. Así que bienvenida, Ro, bienvenida, Inés, a este espacio. Gracias también por sumarse. Estamos encantadas de que puedan participar hoy día. Y nuestra segunda familia son justamente los jaja. ¿Por qué los jaja? Porque Javier Silva y Jaime Nazar, una pareja homoparental, también fue, quienes no los conocen, es la primera pareja y son pioneros ellos por la lucha de los derechos LGBTI+ en Chile. El 10 de marzo del 2022, como bien saben, en Chile entró en vigencia la ley de matrimonio igualitario y ellos se convirtieron justamente en una de las primeras parejas en contraer el matrimonio eh, homoparental, en este caso, un matrimonio homosexual, por supuesto, pero ellos también tienen una familia hermosa donde se han enfrentado a distintos desafíos. Y por eso nos parecía muy interesante poder contrastar estas dos realidades, porque obviamente hay dos perspectivas de género muy distintas que nos va a gustar y queremos conversar para conocer su realidad. Así que por eso también nosotros los denominamos los jaja, por Javier Silva y Jaime Nazar, perdón. Bienvenido Javier y bienvenido Jaime, un gusto. Y les voy a bajar la presentación, cosa que también nos podamos ver, podamos interactuar de mejor manera. Les propongo eso. Ahí sí, Regio. Ahí pueden activar sus micrófonos, por supuesto. En el chat ya nos están comentando buenos días. Pero me gustaría irme de lleno a la conversación porque a raíz de justamente
esta invitación, me parece importante que de primera fuente ustedes nos puedan contar, para quienes no les conocen, por supuesto, sobre su historia de creación de familia. Así que ahí me gustaría abrir el espacio para que ustedes, Inés y Ro, o también Jaime y Javier, nos puedan contar un poco a la audiencia que ya está conectada sobre la historia familiar que han tenido durante este periodo, desde que, por supuesto, tuvieron a sus primeros hijos y hasta ahora, cómo ha sido brevemente. Obviamente que hay un lazo también de afecto entre ustedes dos, así que ahí el espacio es libre para que ustedes nos cuenten cómo ha sido la historia, cómo es su historia. Me encanta. Roberto, Ah, muy bien, ahí sí. por favor, No, por favor, adelante, jaja. parte. Los jajas primero. Ya, dale tú. Ya, bueno, con Javier estamos hace 9 años juntos. Hicimos el acuerdo de unión civil cuando decimos que ya queríamos formalizar nuestra relación el 2018 y después de eso empezamos con nuestra búsqueda de formar familia, que era lo que siempre habíamos querido. Queríamos que ya fuera algo más real. Buscando opciones, decidimos de que lo que queríamos hacer era proceso de gestación subrogada, buscando por todos lados, por todo el mundo, viendo qué opciones habían. Llegamos a una clínica en Colombia y haciendo todas las averiguaciones legales y sin tener ningún precedente en Chile de alguien que lo hubiera hecho en ese momento, que era lo que más nos daba miedo, logramos, o sea, decidimos realizar dos procesos que hoy en día son nuestros dos hijos, Clemente, que ahora tiene 4 años, y Lola María, que tiene bueno, va a cumplir 3 años ahora en noviembre. Y esa esa ansiedad y temor que teníamos por formar familia sin saber cómo lo íbamos a hacer, nos llevó, por un lado, a visibilizar nuestra historia para poder ayudar al resto de las personas que estaban en la misma situación. Y eso también nos llevó a contraer matrimonio en marzo del 2022, fuimos los primeros, como decía Javiera, y nada, y de ahí en adelante luchar por los derechos. Formamos una asociación que se llama Asociación Nuevas Familias, que es para apoyo de familias por gestación subrogada acá en Chile. Y nada, vamos creciendo cada día más, apoyándonos y eso es, pues. ¿Algo más que agregar? No, no, perfecto. Ya, pues muy bien, maravilloso. Muchas gracias, Javier y Jaime. Oh, ah, ya. Ujú. Dale. Ya. Nosotros somos, yo soy la Ine y ella la Ro, creo que nos pusimos al revés. No, ¿Se mira. ven? Ah, no, lo corregiste. Bueno, yo Está soy la perfecto, Ine. sí, lo pusieron bien en orden. Un poquito nuestra historia, súper breve, amigas hace 14 años, hace 10, gracias a la Ro, estamos juntas en una relación. Eh, Hace 7 también firmamos el acuerdo de unión civil con la misma convicción de ustedes, esa, no sé, esas ganas de formalizar, independiente que el compromiso estaba y a lo que podíamos acceder en ese momento. La verdad es que tener familia o agrandar la familia no era parte de nuestros planes en un comienzo, o al menos mío, Sí, para ser por favor. súper realista, míos no eran parte de los planes. A raíz un poco de mis propias creencias personales respecto a ser LGBT y familia no era algo compatible. Y por suerte, hoy digo que suerte que conocí a la Ro, no solo porque no sería mamá con nadie más que no fuera ella, sino que me hizo ver que tal vez esas creencias no eran más bien heredadas que propias mías o convicción. Entonces, desde que comenzamos nuestra relación fue un tema sobre la mesa que después con el tiempo y un poco más de claridad respecto a estos sesgos que tenía, eh, hace 6 años, Maxi va a cumplir casi 6 años, logramos tener nuestro primer hijo y hace 1 año y medio, justo, 1 año 7, no, 1 año 7, llega nuestra segunda hija. En este caso, ambas queríamos estar embarazadas, así que nos turnamos. Primero fue la Ro con Maxito, y yo tuve a Ana Filipa, que ya tiene 1 año 7 meses y vino a completar la familia y a dejar un poco de huellas en nuestra vida. Nada, pero, pero también al igual que los jaja, eh, consideramos dentro de nuestra como propósito ser activistas respecto a este tema. Cuando comenzamos el proyecto de Ser Familia, no conocíamos a nadie. Convengamos que también no teníamos tantas amigas lesbianas que tuvieran hijos y nos sentimos súper solas. Entonces, en ese proceso, la Ro empezó con el bichito de
seamos activistas, y cómo lo pudimos concretar fue a través de nuestra cuenta de Instagram de Una Familia X, donde buscábamos inicialmente visibilizar nuestra historia, de alguna manera poder conectar con otras personas e ir derribando tantos mitos y prejuicios que hay en torno justamente a las familias compuestas, en este caso, por dos mamás, que es el nuestro. Las historias son que ambos tienen, tienen una carga también emocional muy fuerte, yo creo que a nivel social. Creo que de una u otra manera, justamente también por eso los invitamos, porque tienen una retribución desde su propia experiencia, que por supuesto hace 6 años la diversidad e inclusión en Chile sobre todo era muy distinta a lo que es hoy en día. Y yo creo que estos avances también se generan por todo lo que también personas que desde la propia experiencia y los desafíos que se han ido encontrando, deciden ponerlo como una herramienta social a través tanto de la fundación, por ejemplo, que tienen ustedes como Jaja, como también desde la misma viralización de contenido a través de redes sociales, que es una herramienta súper poderosa. Y desde esa perspectiva, porque ambos ya también tienen un tiempo teniendo justamente este núcleo familiar, que claramente yo no, todavía no soy madre, pero sí tengo mucha familia, obviamente amistades que ya son madres y padres, y es, como dices tú, es agotador también. Desde su experiencia, ¿cuáles han sido los desafíos más significativos que han enfrentado siendo familia homoparental y lesbomaternal? Porque hace 6 años versus ahora, ustedes ya también son activistas, tienen un rol mucho más resuelto. Me imagino que no, nunca uno llega a un 100%, pero sí han tenido que pasar hartas barreras para poder tomar decisiones importantes como familia. Matrimonio igualitario es algo que recién tenemos hace muy poco en Chile. Las leyes de protección también a la comunidad LGBT+, todavía seguimos muy al debe. Por lo tanto, ahí también la pregunta está enfocada en los desafíos, pero también en las discriminaciones que han vivido a lo largo de esta historia. Ustedes, dentro de su rol familiar como padres, como madres de sus hijos, ¿podrían ustedes contarnos un poco sobre esa trayectoria? También quizás una comparación entre antes y ahora, ¿cómo lo ven ustedes? Yo, Gracias. sí, yo creo que el principal avance a nivel legal fue que hace 6 años no existía el matrimonio igualitario y sobre todo no existía la ley de filiación, que entró junto con el proyecto matrimonio igualitario. Y sí sentimos que ha ido avanzando, pero que ha habido un poco una desconexión. Es como si hubieran tres actores. El sistema legal o la legislación y la puesta en práctica desde las organizaciones privadas o instituciones privadas y públicas. Ha habido harta resistencia. Es como que a veces empujan las personas y a veces empujan las instituciones. Em, bueno, nosotros hemos conversado mucho con los jajas sobre situaciones de discriminación. Creo que en ambos casos hemos sido muy afortunados. Em, no podemos no decirlo, o sea, sabemos que la discriminación existe en un nivel mucho mayor a lo que nosotras nos ha tocado vivir y que uno de los grandes espacios de discriminación tienen que ver con nuestros hijos e hijas, que tal vez no se nota ahora. Ahora nosotros decimos, por favor, cambien a progenitor y progenitor o adulto a cargo, porque no es papá y mamá, ¿cierto? Es como salir de ese paradigma. Pero lo que más nos preocupa es más adelante, cuando nuestros hijos tengan que llenar esas fichas que siguen diciendo papá y mamá, o que siguen diciendo, y esto también es para las familias heteroparentales, que siguen diciendo apellido paterno y apellido materno. Eso se replica en instituciones públicas, en el Servicio de Impuestos Internos, de salud, o sea, en todas partes. Una ley que entró en vigencia, como dices tú, hace muchos años. Bueno, en el caso del matrimonio hace 2 años. 2 años. 2 años. 22. 2 años, 2 años. Yo creo que a nivel institucional hay una discriminación que por una parte es resistencia y por otra parte es desconocimiento. Hay mucha gente que no sabe que existe el matrimonio igualitario. Hay mucha gente, la semana pasada nos escribió una familia que estaban en el registro civil
que querían inscribir a su hijo y que la persona que lo atendió no sabía que se podía elegir el orden de los apellidos. Y que en el fondo el apellido de la no gestante tenía que ser el apellido paterno. Creo que ese es un grado de discriminación importante y probablemente es una de las mayores motivaciones que nosotros tenemos, porque al final nosotros adultos tenemos más herramientas, tenemos más resiliencia, tenemos más paciencia, pero la idea es cambiar, que no llegue una INE el día de mañana a decir, ¿sabéis que no? No se puede ser lesbiana y mamá al mismo tiempo. O sea, cambiarlo desde chicos, educar, enseñar, inspirar, mostrar que somos familias como cualquier otra familia, independiente de nuestra configuración. Que como alguien comentaba en el chat justamente, les pasa lo mismo A independiente de la pareja, que sean hombres, mujeres o heterosexuales. Pero, pero sí, concuerdo con la Ro, ha habido una evolución, los contextos en el que nacieron nuestros dos hijos fueron muy distintos. ¿Cómo olvidar la primera vez que fui al registro civil a inscribir a Maxi y que ella, muy amable, la oficial, me dice, ya, pero tu apellido tú sabes que en verdad no significa nada? Y era como muy difícil en ese momento porque no había ningún resguardo y sobre todo lo más relevante para nosotras es que, y por el motivo por el cual iniciamos el activismo, fue las garantías que tienen nuestros hijos hacer y tener los mismos derechos que cualquier otro niño nacido en nuestro país. Derechos que de repente no se nos habrían ocurrido, pero no tiene permiso, pero si nos separamos el día de mañana y no existiera y no existiera la ley de filiación, no tendría, bueno, ahora ha cambiado, pero no habríamos tenido ninguna obligación respecto de la manutención de nuestros hijos, porque no figurábamos en ningún lado. Creo que eso fue muy Sí, fue un importante. hito importante, creo que ha hecho un cambio en estos últimos 6 años, sí. No, sí, 6, 7. Ah, y en el Todo. caso de ustedes creo que no, o sea, de los jajas, pero en nuestro caso, es una superficialidad, para mí nunca fue un problema, pero cuando nos enfrentamos a eso me abrió como una pregunta, y es que si no existía la ley de filiación ni la ley de apellidos, Max habría tenido un apellido y Ana habría tenido otro. Porque era obligación que la madre gestante pusiera su primer apellido como segundo apellido. Hay muchas familias que tienen distintos apellidos, pero en este contexto era una obligación. Yo creo que eso era... Claro. En nuestro caso, yo creo que la principal discriminación o el principal proceso que aún no está resuelto de forma legislativa es el tema de los postnatales. Nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos a nuestros hijos desde que nacieron. Hemos tenido el apoyo, en el caso mío, que soy empleado, de apoyo de mi empleador en facilitarme de forma voluntaria, pero ahora con la asociación que estamos viendo nuevas familias que están llegando, que están teniendo bebés ahora, tienen que tener esa conversa con su empleador, tienen que entrar a una discusión si es factible o no, llegan a un acuerdo, pero si la ley está, ¿cómo no somos capaces de ponerla en práctica y hacer cambios en las políticas corporativas de las empresas si es que el Estado todavía no la baja? Pero hay un desafío que tenemos porque pensemos en el bien superior del niño. Estos bebés necesitan tener a uno de sus progenitores en la casa para el cuidado. Entonces, el Estado de alguna forma nos dice, oye, tú no eres padre, aunque lo diga el papel, si no nos da el derecho de poder estar con ellos en esos primeros 3 meses, acompañándolos, qué pasa con el apego, qué pasa con la configuración familiar y los vínculos que están generando en estas primeras etapas si es que no nos permiten estar ahí. Entonces, lo hemos visto, con jurisprudencia hemos llegado a avanzar en muchos de los casos. Yo creo que todos los casos de la asociación han logrado hacerlo, pero ninguno es porque de una, así que oye, tengo la guagua, ¿va a tener por natal? No. Establecido por ley. Hay que empezar a averiguar con la ISAPRE, qué pasa con la empresa, con todo el trámite que hay que hacer previamente. De hecho, que recién no estaba escribiendo ayer, sabía, no sé qué hacer porque fui al examen y no me están dando el postnatal. Entonces ya se contactaron con otros los socios que sí lo pasó, entonces estamos llevando con apoyo legal para apoyarlo. Pero ya es un trámite, un estrés que no debes hacer. Entonces, pensemos no solamente en los padres, sino también en los niños que necesitan ese cuidado. Yo creo que eso es lo principal. Pues lo otro ya, como dijo la Ina Larroz, hemos ido avanzando el tema de los apellidos. Nosotros en nuestro caso, efectivamente, podemos poner el orden y con la ley de matrimonio igualitario y la implementación ya
segundo hijo mantenía los apellidos del primer hijo, del mayor, entonces hoy está establecido y funcionó súper bien, no tuvimos ningún problema para la inscripción ni para el reconocimiento, pero lo que es postnatal y que eso va cambiando también en la visión que tiene la misma sociedad, de que se aprenda que hay familias. Y yo creo que, y por eso también estamos en el activismo y haciéndonos visibles, no es mala fe de muchas personas, es desconocimiento. Entonces, nosotros tenemos ese rol como de alguna forma pioneros, es preparando el camino para que nuestros hijos se enfrenten a una situación distinta. Tenemos para ellos todavía un más conscientes de su entorno, pero por eso estamos ahora más activos que nunca en luchar por sus derechos. Absolutamente de acuerdo con lo que dices tú, Javier, y con lo que también comentan Ini, Ro y Jaime, porque creo que de una u otra manera el activismo va abriendo las puertas a los derechos y finalmente también muy ligado a la visibilización. Eh, Nos pasa un montón y hemos visto que existen beneficios, existen políticas, existen también avances, pero que no están resguardados, no están diagnosticados, yendo a consultar justamente cuáles son las necesidades en este caso. Y un poco es la clásica frase que hemos escuchado de no pasa hasta que te pasa. En este caso, no pudieron prever ciertas situaciones que a veces son cambios tan, como dices tú, Ro, algo tan superficial como un formulario, pero que no es tan superficial justamente, porque también de una u otra manera los lenguajes van construyendo realidades y también tiene impacto justamente en la infancia. Y si a veces se piensa muy adultocentrista, el cómo estamos pensando el sistema, pero no se está pensando en las infancias. Yo creo que ese es un tema importantísimo que no lo miramos de esa manera. Y en esa línea hemos visto un cambio, hay ciertos avances. Ustedes, tal como dicen, son pioneros en esta materia. Se han tomado también un rol muy importante de poder visibilizarlo, pero ¿cómo ustedes perciben que la sociedad, ustedes también están mucho más conectados también con justamente familias homoparentales y maternales? Por lo tanto, me imagino que también tienen un nivel de sensibilidad mucho mayor en cuanto a la visibilización, porque tiempo atrás hemos visto también nosotros trabajamos con muchos espacios laborales donde colaboradores LGBT+ aún no se atrevían y no se atreven a decir en su lugar de trabajo que son parte de la comunidad o que también acaban de formar una familia homo maternal. Por lo tanto, ahí es importante ver cómo uno lo visibiliza, cómo justamente ahí tú levantaste el punto, Javier B. Nosotros levantar estructuralmente algo para que las personas no tengan que estar tocando puertas siempre frente a un caso, porque yo creo que se vuelve mucho más complejo. Pero, ¿cómo ustedes han percibido a la sociedad chilena justamente en esta materia de visibilización? Porque el concepto de familia nos ha costado también avanzar hacia una que no sea la tradicional del papá, la mamá y los dos hijos que siempre prácticamente uno cuando los dibujaba chiquitita era como el palito con el triángulo de la faldita de la niña y la mamá. Nos ha costado, y la diversidad en familia la verdad es que es mucho más común que la familia tradicional en Chile. ¿Cómo ustedes han visto también esa visibilización actualmente en la sociedad y ese avance? O sea, hemos visto un avance claramente, sí. Es cosa de ver el Pride, el mes del orgullo, donde como que muchas empresas logran ir visibilizando, pero a nosotros nos gustaría ir avanzar más allá. Es como que en Navidad o con otras festividades más familiares aparezcan modelos de familias distintos. Pero eso daría de alguna forma una aceptación más explícita de que hay distintos modelos de familia. Y es lo que ven también nuestros hijos, que es como la imagen que reciben, porque en este momento reciben la imagen de los monitos, que Exacto. las familias que hay, el patito y la patita, y no existe la visibilización del patito con el patito, y eso a todo nivel, desde En lo que cuentos de... los cuentos de niños, cuesta un montón, entonces al final ellos saben que existen dos papás, o sea, somos súper amigos con la Ina y la Rosa, existen dos mamás, pero, claro, ver el resto de los compañeros son papá y mamá. Entonces, como para ellos sigue siendo lo común que tengan papá y mamá, siguen percibiendo como algo especial el que tengan dos papás. Eh, Sí, y, lo hemos visto en las conversaciones que ellos hacen también, cuando juegan, es como el papá y nada más, pero es como que cuesta llevarlos porque en sus juegos, en el jardín, en todo está muy heteronormado a la familia tradicional. Entonces, ir avanzando en eso y que las marcas o las empresas vayan también en sus mismas comunicaciones internas, pongan imágenes, tan detalles como eso, que pueden ser muy fáciles y hacen lógica, pero no se hacen porque se mantiene la norma, el status quo y la misma conformación familiar es la tradicional
y es lo que se ve principalmente en los medios de comunicación y en las publicidades, que creo que también van marcando un modelo. Hemos visto en otras cosas que con las juventudes van avanzando, temas de ropa, términos de cosas que antes no se veían, no se están viendo, pero nos falta ver como familias distintas. Cuesta mucho. El mundo LGBT está todavía muy estereotipado, creo yo, en las redes sociales o en los medios de Sí. comunicación. Y ese cambio no solamente para que nuestros hijos crezcan sabiendo de que su conformación familiar está bien y es aceptada, sino que además para todos los hijos que son de familias tanto LGBT como hetero puedan crecer sabiendo de que tienen la opción de ellos elegir qué tipo de familia formar sin estar encasillados a formar su familia de papá y mamá, sino que ellos pueden elegir su conformación familiar como sea y la sociedad los va a aceptar y van a ser parte de lo que vivimos sin ningún problema. Me recordó algo de la pregunta anterior, sorry, Jaira, pero uno de los desafíos que nos tocó vivir nosotros principalmente es por la gestación subrogada, ya que en Chile no está legislado. Sí. Entonces, tuvimos que hacerlo fuera del país porque no existe, aunque han habido casos en Chile, habemos familias por ejemplo surrogada en Chile, pero por un tradicionalismo de no llevarlo a discusión legislativa, sino que ha habido 6 proyectos de ley que han quedado ahí dormidos en el Congreso, no ha avanzado y por lo tanto no tenemos ninguna opción de hacerlo en Chile. ¿Por qué? Porque en Chile siempre va a ser madre quien da luz. O sea, puede introducir material genético, un óvulo de una donante, etcétera, siempre va a ser la madre quien da luz. Entonces, eso nos da opción a que personas, mujeres que tengan el deseo de llevar este proceso por otra familia, por otros padres intencionales, no lo puedan hacer. Entonces, es un desafío que me había enfrentado a comentar que lo enfrentamos y lo seguimos viviendo. Yo la verdad considero, estoy de acuerdo con lo que dicen los jajas, para mí esto es como un gran efecto dominó, porque al final de cuentas ellos mencionan de que hoy en las comunicaciones se ve más diversidad, las publicidades, las películas, en el cine, etcétera, y eso permite que a través de referentes nuestras infancias hoy se puedan proyectar en el futuro siendo quien realmente son, ¿ya? No como cuando yo era chica y no entendía, ni siquiera era capaz de entender lo que me pasaba, que era simplemente me gustaba mi amiga, ¿ya? Ni siquiera entendía que existía este concepto de orientación sexual porque no había educación sexual integral pensada, digamos, de un modelo fuera de lo heteronormado. Pero como tal efecto dominó, creo que aquí el corporativo, las empresas también hacen un tremendo papel en ir educando, porque al final de cuentas nosotros hoy los que estamos en esta sala somos los que estamos educando a las futuras generaciones. Y al educarlas desde un paradigma donde la diversidad no es que todos seamos iguales, sino entender justamente la riqueza que hay en esas diferencias. Y partir desde la base de que en el modelo de educación está integrado el respeto hacia la diferencia, la valoración de esa diversidad y de entender que al ser todos distintos, yo debo respetar la postura de un otro. ¿Pero por qué digo desde lo corporativo? Porque finalmente voy a dar un ejemplo súper autorreferente, pero yo llevo 10 años en el lugar donde estoy trabajando y hace 10 años era impensado pensar un día del amor, día del cariño, algo fuera de un mensaje desde la heteronorma. Y hoy en día, 10 años después, puedo hacer una gráfica interna que alude al Día del Cariño con parejas de mujeres, con parejas de hombres, con la imagen tradicional de un papá y una mamá, o digamos una pareja de hombres y mujeres, y que eso no solo impacta al colaborador que es LGBT, sino que también al colaborador que tal vez el día de mañana tiene un hijo que sale del closet y lo recibe con la naturalidad que implica. Es amor como cualquier otra relación. Entonces, creo que las organizaciones también hacen un tremendo trabajo al generar instancias como esta de visibilizar, de abrir mesas de conversación, de tal vez el día de mañana o hoy día en la noche llegar a la casa, ¿sabéis qué? Estuve en una charla sobre esto, ni siquiera me lo había planteado. Son dos personas, familias que tienen problemáticas al igual que las nuestras, los miedos, las ganas de garantizar el bienestar de nuestros hijos, y eso lo tenemos en común. Y ahí empieza a construirse los puentes de conversación, donde se generan estos cambios. Muy cortito para agregar, yo creo que esto que dices tú, Ine, de que no es que seamos todos iguales, sino que existe la diversidad, somos todos, y tampoco somos nuestras familias las diversas.
Nosotros no somos una familia diversa, todas las familias son diversas, y yo creo que hay una forma que yo creo que sería muy buena de educar, y a través incluso del cine, de la publicidad, de las empresas, es que cuando se usa, por ejemplo, cuando se pone en una gráfica una pareja de mujeres, es en el mes de la diversidad, porque en el fondo nosotros solo representamos la diversidad sexual. Pero sería hermoso, por ejemplo, leer un libro que se trata sobre, no sé, la honestidad, sobre la amistad, y que naturalmente exista una familia con dos mamás, que en el fondo se invite a hablar, en este caso, bueno, estamos en Pride Connection, pero tal vez en una empresa que no se dedica a lo que específicamente se dedican ustedes, se invita a hablar sobre crianza, maternidad, algo que no sea específicamente diversidad. Yo creo que también le abre, así como lo otro hace para los niños, para que vean un futuro, también abre la visión a adultos que ya tenemos esta formación, tenemos esta visión que es un poco más cerrada, como eh, sesgada, porque todos la tenemos, a que somos más que la diversidad sexual. Claro. No, mira. Uy, De hecho, justamente, sí, por favor. no, no. Voy a buscar el Ah, cargador y viene. Regio, sí, justamente eso, ese punto que levantaste, que levantó Ro sobre el tema de la diversidad, que creo que es importante porque de una u otra manera también perpetúa este concepto de la otredad, como algo tan desconocido, tan fuera de lugar. La diversidad, creo que de una u otra manera se busca avanzar hacia un punto donde, digamos, el día de mañana no tengamos que ponerlo únicamente el mes LGBT+. Sí hemos visto que, al menos, por ejemplo, en publicidades, se avanza un poco, se van instalando algunos temas, pero creo que todavía no hemos llegado a ese nivel que dicen ustedes justamente de decir, como, vale, vamos a poner una familia y se instalan directamente las imágenes diversas y no solamente este estereotipo tradicional que tenemos instalado a nivel cultural. Creo que nos queda todavía un camino bien largo para poder avanzar, pero estas conversaciones siento que facilitan un montón el preguntarse. De hecho, en el chat las personas han ido poniendo, personas que me imagino que son heterosexuales, porque ponen, no me había preguntado nunca que podrían tener este mismo problema o que podrían tener, enfrentarse a esta barrera, porque efectivamente, si es que no salimos a recoger esa información, al levantar cuál fue el desafío, no podrían repensar desde la empatía o la vivencia que están viviendo ustedes. Eh, y en ese sentido, ustedes también mencionaron, Jaime, tú comentaste sobre que los dibujos animados, las cosas o la información a la que acceden también sus hijos y su hija están relacionadas con estos patrones y estos estereotipos heteronormados. ¿Cómo ustedes abordan la diversidad en la casa? Porque me imagino que ahí también hay un trabajo súper potente, el poder también contrarrestar todo lo que están accediendo a información, lo que se están enfrentando en el colegio o con sus pares, esta conversación para que también ellos entiendan sobre la diversidad y la aceptación, porque de una u otra manera como que el flujo va tendiendo a tirar siempre lo mismo, hacia la heteronormatividad, pero ustedes ahí están con una doble batalla constante, me imagino. ¿Cómo ha sido esa educación, esa enseñanza en la casa con sus niños y sus niñas? Yo creo que, a ver, parte de la base de nosotros plantearnos que somos una familia igual que cualquier otra y por lo tanto en cualquier ámbito de la vida somos una familia, ya sea en la casa, a puerta cerrada, sea cuando nos subimos al auto, cuando salimos a pasear el parque, cuando vamos al mall a comprar algo, seguimos siendo familia, nos mostramos igual de cariñosos con ellos y entre nosotros para que ellos no sientan que hay alguna diferencia, porque sabemos que los niños perciben todo a distintos como niveles. Y eso es como lo más importante, sin importar lo que el resto de la gente diga. Y eso fue como una segunda gran salida del closet, por lo menos para nosotros, que fue como, el primero fue con nuestro amigo, nuestra familia y todo, chao, pero ahora es como plantearnos en que ya lo importante no es nosotros, sino nuestros hijos. Y decir, ok, me da lo mismo lo que el resto piense, lo que el resto diga, acá somos familia y lo que hacemos es por ellos, porque queremos que ellos sientan el amor de nosotros en todo momento. Y el buscar siempre referentes de familias homoparentales, yo creo que siempre lo estamos haciendo, o sea, siempre, no sé, te ponen a la N con la Ro, somos muy buenos amigos, y siempre nos juntamos y es como referente de dos mamás.
ellos lo ven como la Eni y la Ro, la mamá de Max y la Ana. Y así también tratamos de juntarnos con muchas parejas LGBT, un poco para contrarrestar el resto de lo que ven constantemente. Con la asociación tenemos juntas también familiares una vez al mes donde hacemos instancias en parques, o cafés, ahora que el tiempo está más malo, pero espacios cerrados donde buscamos que los niños puedan jugar, puedan interactuar con familias de alguna forma similar, de una formación similar, y tengan herramientas que puedan enfrentarse al resto del mundo donde sabemos que no son tan comunes, no hay tantas opciones de que se encuentren los niños. Además que la conversación que tenemos como familia LGBT es, a pesar de que la crianza es la misma, siempre la conversación va a ser distinta, porque lo vemos desde otro punto de vista, lo vemos desde una configuración distinta, en donde nos enfrentamos a desafíos distintos, por el hecho de que, no sé, somos dos hombres que estamos criando, y es muy distinto también a que sean dos mujeres que están criando, que sea un hombre y una mujer. De las opiniones de la gente en la calle, como Exactamente. de el rol ¿dónde está la mamá? Y a nuestros niños nos ha pasado que en el parque le preguntó a una niñita ¿dónde está tu mamá? Y el rol no, tengo dos papás. Y muy natural eso le. Entonces, ya eso significa que lo tienen, o sea, viven su realidad. Y nosotros también nos enfrentamos cuando, por ejemplo, se pasa algo, un niño se cae, típico que llega una mamá y te ayudo. Como que el hombre no fuera capaz de también socorrer a tu hijo, como están, el modelo de familia es el que padre tiene el rol de proveedor y la madre el cuidado, que al estar nosotros dos padres, como el esquema, ¿cómo lo hacen? Como, ¿ustedes también cambian pañales? ¿Ustedes también dan la madera? ¿Ustedes también se preocupan del cariño? Sí, o sea, y para eso estamos, y también es una señal también para los padres héteros que sí se pueden hacer cargo, y las mujeres sí pueden delegar tareas en ellos, porque Se puede. puta que está pega, Sí, pero que nosotros mucho trabajo. nos dividimos todas las tareas mitad y mitad, y es como, de hecho nos cambiamos, aunque la gente no lo quiera, nos cambiamos de lado de cama. Así como todas las noches el que se hace cargo duerme hacia el lado de la puerta, Bueno, por lo tanto está más cerca de poder Hacen levantarse eso, bueno. y correr cuando alguno de los dos se despierta durante la noche. Y nada, y sobre todo si de repente vemos, o sea, nos pasa harto cuando una tontera esto, pero para que vean lo importante de tener representación en todo lo que nuestros hijos ven. Estaba la película de Buzz Lightyear, Mm. que aparecen una familia o parental, dos mujeres, y que causó gran controversia. Y es para niños mayores de 7 años. Yo, me equivoqué, se la mostré al Clemen, la vimos juntos, y era porque quería que vieran a la familia de dos mujeres que estaban ahí, y lo importante que era para nosotros también que vieran que había una representación en lo que ellos ven de una familia parental, que para nosotros es como, es súper importante eso. Es como que cambia una gran diferencia, o sea, hace una gran diferencia de lo que nosotros nunca tuvimos cuando éramos chicos. Mm. Yo debo decir algo, si a alguien le tengo que pedir consejos de cómo peinar a mi hija, es a los jajas, solamente por el tema de los roles, pero es que yo lo veo desde dos perspectivas. Uno, para mí algo importante fue la lucha contra mis propios paradigmas heteronormados, entendiendo de que tengo súper claro de la relevancia que tiene la diversidad y eso, yo igual tengo incorporado un chip que viene con una forma de operar y que la primera vez que Maxi, porque Nos venía en un ganamos la juguetito, pandemia. nos ganamos una Sí. pandemia, una cajita con cosas, venía una pintura de uñas y me dice, ¿qué es eso? Un esmalte de uñas. ¿Para qué es? Para pintarse las uñas. ¿Me puedo pintar las uñas? Y yo me quedé en ese momento congelada en mi mente por fuera con una sonrisa, Y como, llegué yo. ¿qué hago? Las pinturas son para niñas. Toda la vida me dijeron de que solo las mujeres se pintaban las uñas. Si le digo a mi hijo que se puede pintar las uñas, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir el de afuera? Y ¿El qué dirán? ¿el qué dirán? ¿Ya? Y en 3 segundos con una sonrisa, claro que sí. Y se las pintaba, pero por dentro yo estaba como, le estoy pintando las uñas a mi hijo. Entonces, ha sido un trabajo también de reeducarnos, de dejar de lado esos paradigmas tan rígidos respecto de nuestra propia educación. Y por otro lado, el cómo vemos en la crianza nuestro desafío es enseñarle que la diversidad está en todo, no solamente en el contexto LGBT de relaciones de pareja, sino que la diversidad está
en aquellos que tienen distintas habilidades entre sus pares, cuando uno es mejor para el deporte y el otro tal vez no es tan bueno. Está en enseñarle que la diversidad está en todo, de manera que el día de mañana lo pueda traspolar a el respeto que hay frente a un compañero de trabajo que tiene otro tipo de familia que no es la mía, o otra religión que no es la mía. A eso vamos con que trabajamos la diversidad con la RO desde entender de que todos somos diferentes y que el valor relevante está en entender esa diferencia. Nos hemos disparado a veces en el pie Claro porque, que sí. porque esa cosa, por ejemplo, cuando éramos chicos, yo creo que a todos nos tiene que haber pasado, como que había pescado. Entonces, primero los papás empezaron a decirte, no, es pollito de mar, como que no puede ser pescado, porque a los niños no les gusta el pescado. Y después están todos sentados y a uno de los adultos no les gusta el pescado. Por ejemplo, a mí no me gusta el atún. Y a Max y a Inés les encanta. Y entonces estamos sentados y yo no como atún. Y cuando éramos chicos, todos tenían que comer atún y todos decían, qué rico, para que tu hijo comiera. Y ahora es, porque mamá, porque tú comes otra cosa. A mí no me gusta el atún. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Esto hoy día es súper concreto para los niños. Es un, sí, o sea, va creando las bases para lo que tú vas definiendo el resto de tu vida. Em, Y tu y pareciera frase, algo como nada que ver. Y bueno, asimismo, un día había pollo y Max no quería comer pollo y le dije, mi amor, necesitas proteínas, proteínas. la fuerza. Mamá, somos todos diferentes. A Yo, mí no me gusta ese pollo, a ti te gusta. Yo tengo que comer otras proteínas. Entonces, es una forma de... la Rolo grafica en una frase que escuché en un podcast que me hizo así, pero era como, quiero que me digas la hora, no que me construyas el reloj. Como enseñarles que también ellos van entendiendo su entorno, su realidad y donde nosotros no tenemos que entrar a intervenir su postura frente a esa diversidad. De hecho, frente a la diversidad familiar, nosotras pasamos la pandemia con Max. Cuando se empezó a poder salir un poco, bajábamos al jardín con las otras familias que bajaban al jardín y había niños que bajaban solo con su mamá, solo con su papá, había niños que bajaban papá y mamá y yo creo que ellos no vienen con el chip o con la definición de que, ¿qué me van a decir? Esto es algo que uno va desarrollando con el tiempo. Entonces, siempre hablamos de, no sé, de cualquier otra cosa, pero sacando así como, bueno, sí, somos todos diferentes. A ver, el Pedrito, ¿cómo es la familia Pedrito? Tiene un papá y una mamá, pero también tiene un perrito y tiene una hermana y yo no tengo una hermana y él ir entendiendo que como que era súper natural tener un papá y una mamá, y era súper natural tener una mamá sola o dos mamás o dos papás. Bueno, los jajas son el referente Masculino. nuestro, sí, Max, el Cleme y sobre todo Max y la Lola son como, yo creo que es así, es toda la diversidad y no solo como decirle, nosotros somos distintos, em, y es salir del closet todos los días, para que se sientan orgullosos, para que no sientan que existe esa diferencia. Es lo que dijeron Bueno, ustedes. de hecho, qué bueno, y me parecía importante tomar esa pregunta porque nosotros muchas veces nos han preguntado cuando hablamos de familias diversas, de hecho ya ustedes me lo dejaron clarísimo que el concepto, en este caso, yo no me gustaría volver a referirme de esa manera como a las familias LGBT más, únicamente como familias diversas, porque un poco perpetúa la categorización como de un otro, pero las personas siempre nos hacemos esa misma pregunta, que es como, bueno, ustedes se sientan a conversar sobre diversidad con sus hijos y su hija. Realmente es eso, justamente, es insertar ese chip que es en distintos aristas, en distintos ámbitos, es aprender a entender justamente el respeto de la diferencia y que no es una conversación directamente, sino más bien es un acto, es una cotidianidad, es el ejemplo también, es como también a ustedes les desafía, lo que estoy notando que es un desafío tremendo porque ustedes derriban sus propios mitos constantemente, tienen muchos prejuicios internos que todos los tenemos, pero acá se ven expuestos a tratar de constantemente trabajarlos porque no quieren seguir perpetuando ese mismo prejuicio que ustedes crecieron y que obviamente que es un desafío doble, porque a veces desde la comodidad es re fácil, si es que a mí no me exigen derribar el mito, pues yo me lo mantengo,
Pero creo que también hay un trabajo bien importante, porque finalmente ustedes están luchando no solo por ustedes, están luchando como también Nosotras, dijeron en un principio. nosotras somos dos mamás. Y si yo en la plaza veo a dos mujeres tomando de la mano a un niño, mi primer pensamiento no es que son dos mamás. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer es que nosotros crecimos con estos paradigmas, con estos sesgos y estar abiertos a que me vayan a decir, por ejemplo, ¿sabéis qué? Yo creo que no es que nosotros seamos las familias diversas y como dices tú, Javi, que tú nos digas, oye, ¿es verdad? Esa curiosidad, esa apertura a que me pregunten cosas y a Y a compartir conversarlas. y a conversar, yo creo que es clave. Es importante conocer justamente las otras realidades ajenas a uno, porque así se derriban muchos mitos. Obviamente siempre entendiendo los marcos, y nosotros siempre decimos, bueno, si tú esa pregunta se la harías a alguien heterosexual, entonces la pregunta está correcta, porque a veces también entramos en algunas preguntas que ya rayan en la privacidad y ahí entramos también en conflicto. Entonces también es un buen recurso que al menos nosotros utilizamos, si es que eso se homologaría a lo heterosexual, porque también el faltar, o sea, la línea del respeto y obviamente bordear lo íntimo es delicado. Y en Lo que decía esa, la Ruth, perdón, sí, que es por como el favor, asumir, a nosotros nos han clasificado de hermanos constantemente, e incluso, y esto con vergüenza lo digo, papá e hijo, te juro, con Adivinen vergüenza quién lo es digo, el pero papá. sí, la gente asume lo que sea para no entender de que son dos papás. efectivamente. Una Qué copia. realidad, qué heavy la realidad. Y nos estamos acercando, y lamento demasiado porque la verdad es que la conversación está re buena, eh, pero nos estamos acercando al final. Y quiero tomar un par de preguntas, pero antes de tomar un par de preguntas, porque la verdad es que las personas nos fueron dejando hartas en el chat, eh, me gustaría preguntarle a ustedes. La verdad es que tenemos una audiencia sobre 100 personas conectadas hoy día y me parece interesante que ustedes puedan también compartir algún mensaje a personas de la comunidad LGBT+, pero también a personas que no son parte de la comunidad de la diversidad sexual y de género, eh, que estén considerando también formar una familia en este caso. Porque, y un poco lo planteo como parte de la comunidad o no, porque justamente el chip que estamos hablando de la diversidad también va a venir, o sea, la discriminación también va a venir no solamente por la comunidad LGBT+. O sea, quienes comienzan a formar una familia está replicando ciertas culturas y ciertas mentalidades y qué es lo que un poco estamos tratando de cambiar. ¿Cuál es el mensaje desde su experiencia y con toda esta conversación que hemos tenido que ustedes recomendarían a una familia que se va a comenzar a formar en este momento? Y acá son dos públicos, la comunidad LGBT+, y también aquellas parejas también heterosexuales cuando tengan esa labor de criar. A mí me pasa que creo que hay un concepto tremendamente relevante que es el de los aliados. Y si bien va más dirigido hacia las personas que no son parte de la comunidad LGBT, es pensar que cuando tú decides tener un hijo, estás sembrando ahí un agente de cambio. Y el que la sociedad avance depende de todos nosotros, no solamente de aquellos que, entre comillas, tenemos esta, No te pasa hasta que te pasa. no te pasa hasta que te pasa. Entonces la invitación es ahí a entender que el cambio lo generamos entre todos, la invitación es a justamente a abrirse a este desafío de crear nuevas generaciones más libres de prejuicios, más abiertas, más menos temerosas de lo distinto, porque yo estoy convencida, y lo mencionaron los jaja en un comienzo, estamos seguras que muchos de los prejuicios, la base de la homofobia, está fuertemente teñida por el miedo a lo desconocido. Entonces, agradecer de que ojalá en ese día a día vayan insertando estas semillitas que el día de mañana van a ser reflejadas en una sociedad mucho más abierta y mucho más respetuosa frente a las diferencias. Tener un hijo es difícil, ¿o no, jaja? Sí. O sea, como Para todos. para todos. Todas, o sea, antes de tener un hijo, piensen, ¿cuánto quiero dormir? Es una ruleta, no sabes si es que te va a tocar una guagua que duerme o que no duerme. Y por eso este es un consejo compartido. Los desafíos de las familias, si bien son todos diferentes, son todos compartidos. Los terribles 2, los terribles 3, los Los terribles tres- 4, Tres, todas esas etapas que uno va a vienen los vivir. cuatro. Ellos vienen del futuro, ellos vienen del futuro y nos van advirtiendo constantemente. Sí, con respecto también a eso mismo, que sea
si las personas que quieren ser familia están en pareja, que lo conversen, que sea la decisión tomada en pareja, porque los cuidados posteriores tienen que ser entre ambos. Eso es como una, Sí. si no, y si uno se hace cargo solamente de la crianza, o tengan una red de apoyo muy fuerte, pero yo creo que eso transversal es mucho trabajo. Y yo creo que perdón, yo creo que el mejor regalo que como papá uno le puede hacer a su hijo es entregarle la libertad de elegir lo que quieran desde que son chiquititos. No encasillarlo en el concepto heteronormado en el que nos encasillaron nosotros, sino darle la libertad de que ellos vean la diversidad que hay y puedan elegir. Porque en el fondo lo que decía me encantó esa frase, es como que no me digas o sea, no me construya el reloj, dime la hora. Es como, oye, son seres humanos que van a elegir y van a vivir su vida y la idea es que uno los acompañe y los guíe de la mejor manera posible y dándole las mejores herramientas. Y la mejor herramienta que puedes darle es decirle, esto es lo que existe, elige tú lo que tú quieras. Y no decirle que está mal o está bien algo. Esa categoría tiene mucho peso, sobre todo cuando estamos construyendo la identidad, Exactamente. en el periodo de infancia, sí, es muy cierto. Y quisiera tomar unos par de comentarios que nos dejaron en el chat, la verdad es que estuvo bien activo, ha estado bien activo. La mayor parte de las personas, al menos que han comentado, nos comentan que les agradecen justamente a ustedes, a ambas familias, porque darle la oportunidad también de conocer que todos somos diferentes. Acá nos comenta María Canas. Aprende, de hecho, Hugo, nos dejaste el comentario y ahí les pedimos el curso de peinado también, que me Sí, parece sí, que me está re acuerdo. bueno. 4 La Ine peinados y contaba quedaron mucho flor. en eso. Regio, así que si nos puedes dejar el curso del peinado, estaría perfecto. Pero también me imagino que acá quisiera tomar esta pregunta porque es un tema bastante sensible en materia de los colegios, justamente problemas de discriminación. Ahí no sé cómo fue el proceso para ustedes. Quisiera tomar esa pregunta porque son temas que por ahí siempre hemos visto que se toman también para las infancias, quizás no es tan terrible, pero sí los apoderados suele ser un tema mucho más complejo. ¿Han tenido un problema al momento de buscar el colegio o alguna situación en particular cuando lo tuvieron que elegir o en qué se fijaron en particular cuando hicieron la elección? Los jajas vienen saliendo Vienen del saliendo de proceso, ese así que proceso. Bueno, miren, nosotros lo principal que hicimos fue claramente, o sea, existe una gran diversidad de colegios que ofrecen distintos tipos Crianza o de de, crianza. claro, de enseñanza, que son ultracatólicos o simplemente católicos o Conservadores. laicos, o que son muy conservadores o no son conservadores, son abiertamente. Entonces, yo creo que el buscar donde no vamos a ser aceptados sería un poquitito ir a la lucha. Así que buscamos donde pudiéramos saber de que el resto de los apoderados van a estar en la misma parada que nosotros. Va a un colegio que es 100% laico, un colegio en donde va a haber una diversidad que aceptan la diversidad, que de partida no celebran el Día de la Madre y del Padre, sino que el Día de la Familia, que eso para nosotros es un desde para elegir un colegio y es súper importante, eh, porque significa ahorrarte cuántos años, no sé cuántos años están en el colegio, muchos años, de 12 es en cierto. donde va a haber un sesgo de discriminación para una vez al año, y va a ser un tema una vez al año con los pueblos. Como que es un gran tema. Recién postulamos, o sea, quedamos, el próximo año vamos a empezar a vivir la experiencia. Sí. Estamos Bien, todavía en el camino. excelente. Pues ahí les cuento cómo La nos fue. experiencia de la arroz con la INE que ya tienen en Sí. a Max. Sí, nosotros en ese sentido, la verdad es que teníamos un colegio en el cual sabíamos que habían otras familias de la comunidad LGBT, entonces no fue un tema. De hecho, cuando tuvimos la entrevista inicial fue como, son una familia como No cualquier hablamos, otra, sí. no fue tema. Lo lindo ha sido ver la disposición a aprender, a preguntar sobre el tema. Cuando en su momento hubo un error en los formularios, inmediatamente nos contactaron para pedirnos disculpas y se cambió. El ver cómo también las profesoras, la verdad es que nunca hemos sentido ningún tipo de diferencia, somos afortunadas en ese sentido. Respecto a los empoderados, siempre puede existir Yo personas sé que hay. A mí me lo han hay, mencionado. O sea, se que- me acerca una amiga y me dice, ¿sabes qué?
conversando con estas personas, me dijeron, chuta, yo no podría ser, no sé, con suegra. O sea, como que no, pero sí valoro muchísimo que primero el colegio no está haciendo ninguna diferencia Ni para bien ni para mal, como que y no que, hay una discriminación positiva tampoco. y que segundo, esos niños pueden escuchar muchas cosas en la casa. Es un muro bien grande, pero también están viendo muchas cosas. Max es como el amigo de todos. Hemos estado en lugares, como dicen los jajas, en que ellas son mis mamás. Y es como, O también escuchar cuando en alguna oportunidad te han comentado como, ¿por qué yo no tengo dos papás? En vez de bloquear el tema como si alerta, no se conversa, es como, cuéntame, ¿por qué te gustaría tener dos papás? eso, No, porque es más entretenido, porque se pueden hacer más cosas, ¿sabes? Como entender ¿de qué hay dónde detrás viene? de esa pregunta. Ya no necesariamente tenerle miedo a esas conversaciones que de repente nos pueden parecer incómodas, pero que también le van a permitir ir construyendo a él su propio juicio o su propia opinión respecto a los temas. Y a los otros niños también. Así Nos es. pasó con una compañera, que llegó la mamá, que somos muy amigas, y me dijo, no sabes lo que me dijo ayer. Me dijo, mi hija me dijo que por qué ella no podía tener dos mamás. Y sabemos que de ahí se empieza, ¿y por qué dos mamás? Entonces esto pasa para los dos lados. Ujú. Efectivamente. Qué importante justamente la conversación en la casa. Esta es la primera barrera, pero tal como dicen ustedes, como sistema abierto, el colegio ahí la selección es importante también que ya también refleje la diversidad que se pueda ver justamente en la sala, en la conversación, que los niños vayan jugando y experimenten distintas experiencias que en la casa quizás a veces está muy privada. Me Perdón, gustaría, muy corto, sí, muy, por muy favor. corto, pero como dice Jaime, yo creo que es muy importante, en la elección del colegio sí pone la diferencia, porque en el fondo estamos mandando a nuestros hijos. O sea, yo no los quiero mandar al choque, quiero hacer el trabajo yo, quiero buscarlo, pero no quiero exponerlo a algo que no sabemos cómo hacer. Eso. Tal cual. No, está perfecto. Sí, creo que es un punto importante hacer esa búsqueda previa. Yo creo que a cualquier persona también que vaya muy acorde a los valores que ustedes están buscando y que tampoco mandemos a estos mini guerreros al colegio todos los días, que justamente sea una batalla diaria, porque al menos son tan chicos que la batalla es de los papás y de las mamás en este caso, y que cuando grandes les va a tocar enfrentar situaciones distintas. Así que creo que también ese es un buen mensaje, justamente, en materia de protección de la infancia, es también preocuparse del contexto donde nosotros insertamos a nuestros niños y nuestras niñas. Y en esa línea me gustaría, porque sé que ya estamos pasados en el tiempo y no les quiero robar también más agenda, porque tienen que volver a sus trabajos, pero quisiera pedirles que puedan comentar a las personas que están conectadas sus Instagram, sus páginas donde los pueden encontrar, porque me parece importante como instrumento para poder seguir conectados, compartir experiencias, recurrir a ustedes, resolver dudas y obviamente que generar más visibilización. Así que ahí les dejo para que podamos compartirle también. Aquí los podemos escribir en el chat, si es que quieren, para que así las personas después puedan, sí, si quieren, por favor. Eh, Porque generó bastante. De hecho, bueno, no me comenta, yo aprendo mucho de mi hija de 8 años, a ver con su visión súper natural, limpia, sin prejuicios. ¿Cómo se usa? Cote Bustos nos comenta, qué buena conversa, muchas gracias. Y nos ofrece su casa en Kivernon para que hagamos algo con los jajas de los familiares. Y yo vi algunas otras preguntas como más relacionadas con tratamiento de reproducción. Escríbanos para felices de ayudar ahí. Voy a escribir Regio. algo. Escriban su... Sí, acá no las compartieron ya, una familia X en Instagram para que puedan buscar también a Inés y a Ro y a Jaime Silva y a Javier también. Pueden encontrar, los mezclés, perdón. Tenía que haberse dado Javier cuenta que Silva, está mezclado. a los Dos jaja, jajas. gracias. Los Sí, cajas. sí, efectivamente, a Jaime Nazar, Javier Silva-CL, Nuevas Familias Chile, también en Instagram. Escríbanle, obviamente, van subiendo también información, contenido, cosa que ustedes puedan mantener siempre la conversación actualizada, puedan resolver dudas, puedan también esto llevarlo fuera de este espacio,
con sus compañeros, compañeras de trabajo, con las familias, también con sus amistades, porque lo que buscamos justamente es poder generar espacios de apertura, de sensibilización, y que el tema no se cierre únicamente en junio, sino que también vayamos instalándolo de a poquito, cosa que el día de mañana estemos hablando directamente de la infancia y no de las familias diversas, como lo mencionaron ustedes. Ujú. Ine, Ro, Javier y Jaime, les agradezco un montón por la participación hoy día. Sé que el espacio y, por supuesto, encontrar también disponibilidad en las agendas cuando están trabajando es complicado, pero también les agradezco sobre todo por ser agentes de cambio y por también, por supuesto, ser activistas en esta materia. Estamos generando un cambio con un espacio como este y corazón kawaii, corazón kawaii para ustedes. Les agradezco un montón. Y por supuesto, les vamos a compartir la grabación a quienes se conectaron y sus Instagram para que puedan seguirlos más adelante. Cuenten con nosotros también desde Pride Connection para lo que necesiten, así que también siempre el canal va a quedar abierto, tanto a la audiencia conectada como a ustedes como familia. Muchas gracias, Javi. Muchas Muchas gracias. gracias, Paz, y todos los Sí, que se muchas conectaron. gracias por la atención, por la participación y por el espacio. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien y que tengan buena mañana. Gracias. Chao. Chao, chao, chao. Chao.